Queridos amigos, ¿qué tal? Les habla Eduardo Torres Arancibia, soy historiador por la Pontificia Universidad Católica del Perú, trabajo ahí como profesor, también trabajo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Universidad de Lima y en la Universidad San Ignacio de Loyola. En esta oportunidad, de nuevo, quisiera invitarlos a leer un libro mío. En esta oportunidad se trata de la segunda edición de mi primer libro, Corte de Virreyes, el entorno del poder en el Perú del siglo XVII. En realidad me encuentro muy emocionado con esta presentación porque se trata de una segunda edición de un libro de historia, cosa rara en nuestro medio intelectual, pero esto tiene una razón que yo quisiera explicar antes de hablarles sobre el libro. Y la razón de por qué hay una segunda edición se debe principalmente a una terca insistencia mía. Y esto porque cuando en el año 2006 salió la primera edición de Corte de Virreyes, yo esperaba que ese libro pudiera generar un debate, una discusión, un punto de inicio para una serie de discusiones en torno a lo que significaba que en el Perú haya habido una corte virreinal, lo que implicaba pues una cultura política, una forma de ver el mundo, una manera de relacionarse con el poder. No obstante, ese debate no se produjo, y no se produjo por algo que todavía creo que sigue perdurando en nuestro medio, y es el poco interés que concita entre nosotros el siglo XVI y el siglo XVII, es decir, el periodo virreinal. Y yo creo que ese poco interés que nuestros compatriotas tienen por ese periodo de la historia tiene que ver con varios factores. En primer lugar, porque lo ven muy lejano. En segundo lugar, porque tal vez ven como innecesario el preguntarse por los procesos históricos que ahí se dieron. Y en tercer lugar, por cierto desdén de la propia historiografía nacional que ve a ese periodo como una especie de sometimiento, de Edad Media peruana, de oscurantismo, en la cual el peruano pues estaba sometido a una metrópoli malvada y opresora. Y no es así. Justamente Corte de Virreyes trataba de encontrar el matiz de esa visión, o pretendía discutir esa visión. Lamentablemente ganó la otra postura, y sigue perdurando la otra postura de que no hay que volver a esa época, de que lo que interesa es el siglo XIX, el siglo XX, el análisis de la historia política contemporánea, y que desde 1821 hay un corte. Y yo creo que no es así. Yo creo más bien que ahora más que nunca nuestros ojos deben regresar al siglo XVI, al siglo XVII, porque ahí está la esencia fundacional de la política peruana. Muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestras formas de entender la política y de hacer política tienen un origen barroco. Y esto suena difícil de decir y de entender, pero yo creo que las raíces de muchas de nuestras costumbres nacionales están en ese periodo virreinal. De ahí que yo creo que los politólogos, los sociólogos, los encargados de las ciencias políticas deberían regresar al siglo XVI, al siglo XVII, para comprender la esencia de la peruanidad hoy día en el nuevo milenio. Entonces, con ese afán me autoimpuse la tarea de volver a poner en Marquesina Corte de Virreyes, y debo agradecerle al Instituto Ribagüero del Perú, quien tuvo la gentileza de volver a apostar por este libro, ¿no? Para ver si en esta oportunidad puede retomarse esa discusión, puede generarse esa discusión que va
a mi entender, poder replantear una serie de asuntos, como si seguir viendo a la sociedad de los siglos XVI y XVII como una sociedad colonial, si se puede seguir hablando de este discurso que quiere mencionar que en esos años pues habían dominantes y dominados, clases elitistas y clases subalternas, cuando tal vez en el matiz esté la respuesta a muchos de nuestros problemas actuales, es decir, ver al siglo XVII o al siglo XVI como siglos en los cuales la política peruana se consolida, en los cuales podemos encontrar a los grupos sociales, es verdad, jerarquizados, pero en un permanente diálogo, una permanente negociación. Entonces, de eso trata Corte de Virreyes. Trata de entrar a la política de esos años, entrar a las maneras de hacer poder, entrar a las formas que tenían las personas de relacionarse con el poder. No es un libro de biografías virreinales, no es un libro de estampas virreinales, no se trata de hacer una especie de apología de esos años, sino que se trata más bien de entender los fundamentos de la política peruana. Corte de Virreyes, en su estructura, trata de dilucidar ese ambiente cortesano que existía en Lima durante el siglo XVI y XVII. Y decir que en el Perú hubo una corte que imitaba a la corte real madrileña, es entender una forma del ejercicio del poder. En este caso, es hablar del entorno del virrey del Perú y es redefinir la figura histórica del virrey en el Perú. ¿Quién era el virrey? El virrey no era un burócrata, el virrey no era un funcionario público, el virrey era la representación directa del monarca, era la otra persona del monarca. Era como si en un acto simbólico extremo el mismo rey se trasladara al Perú para gobernar esta parte del mundo. Y como su esencia majestática se trasladaba a Lima, con esa esencia venían ritos, costumbres, formas políticas de entender y hacer el poder. Entonces, trasladado el virrey al Perú, se formaba en Lima un espacio exclusivo y excluyente de ese poder. Y ese espacio privilegiado era la corte virreinal, que tenía como centro el Palacio de Gobierno de Lima. Desde ahí salían las directrices para gobernar el amplio, el gigantesco virreinato peruano. De ahí salían los premios y las mercedes. De ahí salía el honor, de ahí salía la cultura, de ahí salía el premio y salía el castigo. Entonces las personas que rodeaban al virrey conformaban en realidad la élite suprema en la cual se definía el destino del virreinato peruano. Y no solamente eso, estamos hablando que es el eje por el cual tenían que pasar los diferentes intereses de los distintos estamentos que conformaban a la sociedad peruana, los intereses criollos, los intereses de la nobleza, los intereses de la élite peruana, tanto indígena como criolla, y no solamente eso, también hasta el más humilde de los pedigüeños tenía que lograr entrar al entorno personal del virrey para poder lograr ascender en la sociedad. Si nos damos cuenta, pues muchas de esas ideas que fueron tan bien sustentadas en esa época se mantienen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Tienen que ver con una idea del Estado patrimonial, es decir, la sociedad cortesana se basa en la idea del Estado patrimonial. En el antiguo régimen, estoy hablando del siglo XVI, XVII y XVIII, se entendía que el rey era el dueño de todos los oficios, de todos los premios, de todas las mercedes, y esto porque su poder venía de Dios, y como él era un representante de Dios en la tierra,
pues tenía la gran misión de lograr la justicia social, y la justicia social se logra a través de la justa repartición de los oficios y trabajos para el Estado. Entonces, como esa esencia del monarca se trasladó al virrey en Lima, encontramos que el virrey peruano pues tenía esa gran potestad, tenía la potestad de repartir los premios y los oficios. Entonces el Estado patrimonial se consolida en el siglo XVII en el Perú. Entonces toda persona interesada en ascender en la sociedad, toda persona que quería ser corregidor, que quería ser profesor universitario, que quería ser funcionario de la administración, tenía que encontrar la manera de acercarse a ese universo pequeño y elitista de la corte virreinal para poder pedir esos premios y esos honores. Entonces también encontramos que se conforma una cultura del pedir, un protocolo del pedir, que yo creo que también nos ha quedado muy interiorizada hasta el día de hoy. Asimismo, presento en este libro a la corte virreinal como el escenario para la gran pelea política. Si nosotros imaginamos a la sociedad virreinal como una sociedad en la que los que mandaban dictaban y los otros obedecían, creo que es un universo bastante reducido, es una visión bastante reducida. En realidad, la sociedad cortesana auspicia una negociación política, y justamente es lo que encontramos en el Palacio de los Virreyes. Encontramos a las élites discutiendo con el virrey, poniéndose de igual a igual. Encontramos a lo más encumbrado de la élite criolla dialogando con el virrey, pidiendo cosas, pidiendo preeminencias, pidiendo un lugar importante y de mando en esta sociedad barroca. Entonces es el espacio ideal, la corte, para que haya una permanente negociación. Entonces quiero que la persona que lee este libro pueda penetrar a ese ambiente prohibido, secreto, que es el ambiente exclusivo del poder. Lo que hace Corte de Virreyes es reconstruir esas formas políticas que habían en ese momento para hacer política. También el libro nos sirve mucho para entender los mecanismos de cómo se mandaba en esa época, cómo se repartían los oficios y los problemas que esto podía suscitar y que nos pueden parecer muy familiares hasta el día de hoy. Por ejemplo, un capítulo está dedicado a algunos excesos que podían cometer los virreyes en cuanto a lo que significaba repartir los corregimientos, los puestos más importantes, los oficios. No olvidemos que los virreyes también venían con una propia corte particular. Imagínense, un virrey podía llegar al Perú con 120 personas que eran su corte particular, de servidores, de mayordomos, de sirvientes, de secretarios, y estas 120 personas venían con la intención, con la justa tal vez intención de lograr algo importante acá en el Perú, acompañando pues a su jefe. Pero ocurría que esas 120 personas, esas 100 personas entraban en conflicto con los que se sentían los verdaderos legatarios de los premios en Indias, que eran pues los criollos, la élite criolla, que por ley emanada del monarca debían ser los primeros beneficiarios en la entrega de premios y mercedes. Entonces lo que vamos a ver ahí es un conflicto en la repartición de los trabajos y de los puestos. Vamos a ver cómo los virreyes a veces favorecían a sus allegados, a sus sirvientes peninsulares, a sus amigos y
favorecidos, y marginaba de manera explícita y de manera manifiesta a veces a los criollos, quienes inmediatamente protestaban, se molestaban, le escribían al rey, acusaban estos excesos, y se daban pues pleitos realmente muy interesantes que tienen que ver justamente con lo que era la vida política, es decir, la lucha, la pugna por el poder, pero siempre en una especie pues de universo que se pretendía perfecto, armónico, como era el de esta corte barroca asentada aquí en Lima. Eso también nos lleva a una discusión, ¿no?, que en el libro trato de por lo menos adelantar. El hecho de que un virrey favoreciera a sus allegados, a sus sobones, a sus secretarios, y que marginara a los criollos, ¿podía ser eso catalogado como corrupción? Esa es una cuestión también muy interesante, ¿no? Porque es muy difícil tratar de entender la noción de corrupción en un Estado que se proclama patrimonial, ¿no? Entonces, la noción de corrupción en una sociedad cortesana como la peruana del siglo XVII tiene que ver con desequilibrio, tiene que ver con injusticia, es decir, tanto el virrey, tanto sus cortesanos y también las élites peruanas podían, tal vez en cierta manera, vivir al margen de la ley o no siendo tan escrupuloso en el cumplimiento, y cada quien podía sacar beneficios de esa situación de casi autonomía en la que vivía el virreinato peruano. Pero ocurría que cuando llegaba el desequilibrio, es decir, cuando alguna de las partes, ya sean los criollos o ya sea el virrey, exageraba esa autonomía, los sectores afectados podían quejarse, y ahí es cuando se podía, pues, tal vez hablar de corrupción, y mucha gente decía, sí, esto es corrupto, esto está afectando a los intereses de los beneméritos del Perú, que son los criollos, que son los descendientes de los conquistadores, y que estamos siendo marginados por un virrey que prefiere escoger a gente inmérita, a gente que ha venido con él como sus secretarios, sus mayordomos, sus amigos de palacio, que son las mismas discusiones que encontramos hasta el día de hoy, ¿no?, sobre quiénes son los que se benefician de manera tal vez no tan legítima de los premios que vienen con el ejercicio del poder. El libro también me sirve a mí justamente para entrar de nuevo al tema de la prelación criolla, es decir, de la reivindicación de este sector criollo que se sentía llamado a gobernar el Perú o a cogobernar el Perú con el rey. Es decir, hay una élite consolidada que son los criollos del Perú, que descienden de los conquistadores, que conforman la nobleza y que quieren ser ellos copartícipes del poder, pero en muchas oportunidades ven que el virrey del Perú en cierta manera los está marginando de ese lugar de preeminencia que ellos quieren tener, y ahí en esa lucha entre virreyes y élites criollas vamos a descubrir pues algo muy interesante, que se va formando una identidad criolla, un sentido de pertenencia a este país, y que esa élite se siente llamada, por ser la que más conoce el medio, por ser la que más está al tanto de las vicisitudes y problemas del Perú, a ser llamada por la corte virreinal, y a ser llamada por el virrey, y a ser llamada por el monarca a ser la gran guía en el gobierno virreinal. Pero siente a veces esta élite que está siendo olvidada, menospreciada, y que no se le da el lugar indicado dentro de este universo del poder, ¿no? Entonces, de eso trata Corte de Virreyes,
trata de cómo es el poder en el Perú del siglo XVII, de cómo los diferentes grupos de una sociedad negocian, trata de cómo es el simbolismo de vivir en una corte como propulsora de cultura, como propulsora de etiqueta, como propulsora de civilización, trata de cómo se repartían los trabajos, los puestos y los honores, trata de momentos de corrupción y de cómo la gente se daba cuenta de esos desequilibrios y acusaba a esos desequilibrios de manera muy vehemente. Trata del surgimiento, del nacimiento de una élite criolla que se siente muy fiel al rey y que quiere gobernar este país de una manera también muy cercana al poder, pero que siente que está siendo marginada. Y no solamente eso, yo creo que las personas que lean Corte de Virreyes van a encontrar mecanismos, costumbres, problemas que fueron mecanismos, costumbres y problemas en esa época, pero que continúan hasta el día de hoy y que hoy, por estar descontextualizadas estas costumbres y por estar desvirtuadas, suelen conformar una herencia virreinal que puede ser catalogada en muchos casos como un verdadero lastre para el republicanismo peruano y para que avancemos como país próspero, por lo menos. Muchas gracias por su atención.